Y quiero decirle, el tema de esta noche es: la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué no lo dice conmigo? Su palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y los versos que vamos a estar leyendo está en Isaías capítulo 55. Pero antes de ir al capítulo que vamos a estar hablando, quiero hablarle de dos capítulos antes. El capítulo 53 nos relata quién es el siervo del Señor. Está hablando de Jesucristo y el sufrimiento que va a tener el siervo de Dios. El capítulo 54 habla de una invitación que Dios le hace a Israel y le pide a Israel que regrese a su camino. Y luego viene el capítulo 55, donde ya empieza a hablar de la invitación universal para que toda persona en esta tierra pueda conocer y buscar del Señor. Ese es el capítulo 55 y empieza el versículo 1 y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Es una pregunta que Dios está haciendo. Versículo 3: inclinen su oído y venid a mí, oíd y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Versículo 8: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Qué porción más bella, ¿no le parece? Versículo 10: como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Creo que el Señor se merece un fuerte aplauso por todas esas promesas que nos está dando. ¿Por qué le he leído todo esto? Observe, cada uno de los versos son promesas. Dios empieza a hablarle a su pueblo, empieza a hablarle a sus hijos. Y cuando me refiero a sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios estamos en este lugar? Entonces esa palabra es suya. Empieza a hablarle a sus hijos una y otra vez, dándole promesa, y luego pone el broche de oro y le dice: hijos, a todos aquellos que son mis hijos, esta palabra que acabo de dar no volverá vacía, sino que va a rendir fruto. El versículo anterior dice: así como cuando llueve. ¿Qué pasa cuando llueve? Todo se pone verde, todo florece, todo se pone hermoso, todo germina. Así es la palabra del Señor. Está lloviendo sobre nuestras vidas y no va a llover en vano, sino que esa palabra va a germinar. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque Dios es fiel a su palabra. Se lo voy a decir de nuevo: Dios es fiel a su palabra. Mateo capítulo 24 versículo 35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué no lo leemos de nuevo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Entonces, al estar uno constantemente, por eso aún cuando voy a dormir, quiero dormir escuchando la palabra del Señor. Y alguien podría decir, ¿pero qué fruto va a tener? Bueno, investigue y se va a dar cuenta que hay grandes frutos en escuchar aún cuando uno duerme. Y qué mejor durmiendo, escuchando la palabra del Señor cuando uno va en el camino. Por eso bendigo a Dios por las herramientas tecnológicas que nos son útiles. El problema es cuando las estamos mal utilizando. Pero si usted quiere que esta palabra germine, entonces necesita estar constantemente haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Pero surge una pregunta: ¿por qué si están las promesas, por qué yo no las veo en mi vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué no las veo en mi vida? ¿Por qué no lo veo el cumplimiento? ¿Por qué hay promesas las cuales yo quisiera que se cumplan y no las veo? ¿Por qué hay promesas que están ahí pero no se han cumplido en mi vida? Hay una respuesta que quiero darles de inmediato. Porque hay muchas promesas que no las hemos tomado para nosotros. ¿Sabe qué significa esto? Que usted piensa que sí, esa palabra, yo sé que Dios es fiel, pero esa palabra es para otro, no para mí. Dios lo puede hacer en otros. Una persona estaba pidiendo oración y estaba diciendo, mire, lo que pasa es que yo realmente no tengo fe. Y le empiezo a contar una situación que estábamos viviendo. Y me dice, permítame interrumpirle, yo le quiero dar una palabra. Y me dice, Dios va a hacer ese milagro en su vida. Qué interesante, estaba diciendo hace un momento que no creía que Dios podía hacer algo, que le faltaba la fe. Pero para otro automáticamente sí tenía fe. Eso es lo que muchas veces nos pasa. No tomamos esa palabra para nosotros. Porque tengo que creer que hay algo para mí en la palabra del Señor. Entonces hay momentos que nosotros sabemos que está la promesa, pero no creemos que es para mi vida. Por favor, diga esto conmigo. La palabra, dígalo una vez más, la palabra, la promesa es para mí. Esa promesa es para usted. Ahora, hay promesas que ni conocemos. Hay muchas promesas que están en la palabra del Señor que ni siquiera las conocemos. Entonces, ¿cómo se van a cumplir si no conocemos las promesas? ¿Cómo vamos a ir al Señor y decirle, Señor, yo necesito esto? Hay una promesa que tú me diste y que yo la he tomado. Le voy a decir, hay momentos en mi vida que no tengo claridad de hacia dónde ir. No sé. Si Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo ir por acá? ¿Debo de hacer esto? ¿O debemos ir por este otro lado? No tengo claridad. Pero hay una promesa que Dios nos dio. Eso está en el Salmos 32:8. Recuerdo la primera vez, yo lo había leído muchas veces, pero la primera vez que fue como claro en mi vida, el pastor David lo repetía mucho. Allá en Osana Central, recuerdo que un día subió al altar y dijo, yo quiero darle una promesa para su vida. Salmos 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo dije, esa promesa me pertenece. Y todo el tiempo me la estoy repitiendo. Señor, yo voy a dar pasos. Algunas veces no entiendo, pero tú me harás entender. Porque hay promesas que Dios quiere cumplirlas, pero ¿cómo las va a cumplir si ni siquiera las conocemos? Y la palabra de Dios no es una palabra muerta, estática. Es una lengua, es una palabra viva. Dígalo conmigo, la palabra está viva. No está muerta, está viva. Y la palabra es comparada con una espada de doble filo. ¿Para qué quiere una espada uno? ¿Para mantenerla guardada? ¿Para mantenerla ahí sin hacer nada? ¿O para qué quiere una espada? La espada se utiliza para pelear. Y cuando nosotros que estamos en medio de adversidades, necesidades, problemas, situaciones de las cuales no sabemos, instancias donde no sabemos cómo vamos a salir, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la espada. ¿Y cuál es la espada de del cristiano? Es la
palabra. Efesios capítulo 6, versículo 17. Este es Pablo escribiendo, dice: y tomad el yelmo de la salvación, y lea conmigo esta parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces quiero darle algunas áreas sensibles que usted y yo tenemos que estar bien armados para pelear con la palabra. Y la primera área que debe de estar bien armado es en cuanto a su salvación. Hay muchos cristianos que creen que su salvación depende, decía el pastor David, como que es una telaraña y están ahí guindados, y que si hacen algo o fallan en algo, ya no soy salvo. En mis primeros días de cristiano vivía atemorizado, creyendo de que, si se me zafó una palabra o dije algo. En mi caso, a mí me gustaba mucho, para los que somos viejitos y nos acordamos, me gustaba mucho el break dance. Entonces, si de repente escuchaba una canción de esas, por ejemplo, o escuchaba una canción de aquel tiempo de MC Hammer, ¿se acuerda de esa canción? Kentocho. Entonces el pie empezaba a moverse solo. ¿Nunca le ha pasado? Y cuando, Señor, perdóname, no quiero perder mi salvación. Hay veces así vive uno. Y ahora, porque no hemos entendido las promesas en cuanto a la salvación se refiere. O creemos que, hoy le entrego mi vida a Cristo y entonces paso un proceso como de evaluación para ver si puedo alcanzar la salvación. Mentiras también. Vaya conmigo una vez más a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos deberíamos de saber este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora diga esto conmigo: no hay condenación para mi vida. Pero está ahí. Y nosotros estamos atemorizados. O viene alguien, se nos aparece alguien de nuestro pasado y nos dice: ahora sos cristiano o sos cristiana. Sí, pero vos te acordás en lo que andabas haciendo. Y ya empezamos a sentirnos atemorizados, acusados, avergonzados. Si es cierto, tiene razón. O le ven a uno a alguien que tal vez en el pasado usted hizo algo y ya le dice: pero si vos te acordás en lo que andabas o lo que hacías y estás yendo a esa iglesia, de seguro todos los que van ahí son tan hipócritas como tú. Pero los cristianos no entendemos que el día que usted le dijo a Jesucristo: mi vida te pertenece, y ya no vive para usted, sino que ahora vive para Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? No hay condenación, no hay ninguna condenación a aquellos que no andan conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. Primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque han sido comprados por precio. Permítame explicarle algo de este versículo. La salvación es gratuita para usted y para mí. Es gratuita, pero no significa que no hay un precio que haya sido pagado. Eso es como cuando usted viene y le dice a alguien: quiero invitarte a comer, y la persona se sienta, come y dice: me salió gratis, pero no significa que la comida no tenga un precio. La salvación es gratis para nosotros, pero la salvación tiene un precio que ningún ser humano puede pagar. ¿Sabe cuál es el precio? Comprados con sangre. Usted y yo hemos sido. Jesucristo tuvo que derramar toda gota de sangre que había en su cuerpo para que hoy usted y yo podamos vivir 100% libres de todo pecado y de toda condenación. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor por eso? ¿Y qué tal de la sanidad? ¿Por qué no hablar de la sanidad también?
¿Sabía usted que la sanidad le pertenece? Y la sanidad le pertenece a los hijos del Señor. Le puedo decir las obras, milagros de sanidad que Dios ha hecho en mi propia vida, en mi propio cuerpo. ¿Cómo recibí sanidad? Ni siquiera mis padres sabían. Lo tenía oculto, no quería contarle a nadie. Pero no podía, habían días que ni siquiera podía tomar un vaso de agua del dolor que sentía en los huesos, en un lugar así como este, o una noche lluviosa. En las noches tenía que envolver el brazo lo más que podía, arroparlo para que el dolor no entrara al hueso cuando estaba lloviendo. Ese dolor era profundo. Y una noche, en una calle, hablándole a alguien de Jesucristo, le dije: Señor, yo quiero que tú me sanes, porque ya no aguanto este dolor. Y pude citar lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Observe lo que dice: llevó Él nuestras enfermedades. ¿Por qué no dice eso conmigo? Llevó Él mi enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por Dios. Nosotros miramos a Jesús, cómo Dios lo azotó. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Pero Él, por Dios, no fue herido, fue herido por nosotros. En vez de que nosotros fuéramos heridos, Él fue herido. No fue herido por Dios, no fue abatido por Dios, fue por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. Por su llaga nosotros fuimos curados. Le tuvimos azotado por Dios, mas el herido fue por nuestros pecados. Y ahora quiero ir a una parte muy sensible. Quiero hablarle de la familia. En el buen nicaragüense, y esto se origina en el boxeo, con la familia muchas veces hemos tirado la toalla. ¿Sabe qué es eso? Cuando hay dos boxeadores y uno de ellos está casi matando al otro, entonces viene el coach, el entrenador que está en la esquina del que están casi matándolo, y toma la toalla y la tira. Y cuando hace eso, entonces el referee tiene que decir: se acabó la pelea. Es un knockout técnico. Y ya, se acabó la pelea. Eso es lo que hacemos muchas veces con la familia. Tiramos la toalla, se acabó la pelea. Ay, que sea lo que Dios quiera. Ay, que pase lo que tenga que pasar. Ay, que la vida le pase por encima. ¿Y cómo puede ser que los hijos del Señor estemos abandonando a su suerte a nuestra familia? No podemos desamparar a nuestra familia. Pero es que, pastor, es que si usted viera qué malcriado, es un perdido. Pues con mucha más razón, Señor, con cuerdas de amor. Esa es una oración que hago. Cuando alguien le escribe y me dice: ando perdido, pastor, ¿sabe lo que oro? Señor, con cuerdas de amor, atráelo. Que no sea un hospital, que no sea una enfermedad, que no sea un accidente, que no sea una desgracia, que sean cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor, que sienta la necesidad de buscar de ti, que no tenga que ser en una cárcel o con un diagnóstico. Cuerdas de amor que alcancen a nuestra familia. Lo otro que hacemos es que oramos: Señor, tú sabes, tú conoces, sabes que él anda perdido, sabes que es lo que anda. Ay, ayúdalo cuando puedas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos simplemente pasar una oracioncita para nuestros hijos? Cuando voy a orar por mis hijos, si usted me quiere ver conmovido en algo, instantáneamente cuando le digo: Señor, quiero orar por mis hijos, inmediatamente
siento estrujado el corazón. ¿Cómo no orar por la familia? ¿Cómo es posible que hayamos abandonado a la familia a la perdición? Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. El Señor tu Dios es Dios fiel. Diga conmigo, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si yo entiendo Biblia, ¿sabe lo que está diciendo el Señor? En el momento que tú determinas obedecerme y servirme, toda tu descendencia de aquí en adelante me van a servir a mí. ¿Por qué no pasa? Porque simplemente hemos dejado de orar por ellos. ¿No somos hijos del Altísimo? ¿No somos acaso los lavados y redimidos en la sangre? ¿No somos acaso los herederos de las promesas que Dios va a visitar a nuestros hijos por 1000 generaciones? 1000 generaciones van a servir al Señor. Vamos, iglesia, 1000 generaciones. Lo que Josué dijo, capítulo 24, versículo 15, esto es algo que debería de estar en nuestra boca. Josué le dijo al pueblo de Israel: yo no sé ustedes detrás de quién van a ir. Yo no sé a quién ustedes van a servir. Pero termina diciendo: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando vamos a la intención de este versículo, eso es lo interesante de ir a la profundidad de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Es: desde mí y todos los que vengan a continuación. O sea, yo y todas mis generaciones serviremos al Señor. Eso también es para nosotros. Todas nuestras generaciones van a servir al Señor. Y permítame darle esta palabra profética, si usted toma esto: ni uno de sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus generaciones se van a perder. Van a ser siervos de Jesucristo. Ni uno de ellos se va a perder. Todo lo que le estoy hablando, ¿sabe a dónde quiero llegar? Es a darle herramientas. Es a darle herramientas. Lo que estamos haciendo es afilando la espada, para que cuando se presente la adversidad, la necesidad del problema, usted sepa qué espada tiene que usar. La palabra, qué versículo. Pero hay momentos que estamos emproblemados. ¿Y a quién llamo? ¿Y a quién le pido? ¿Y qué verso uso? Cuando deberíamos de ser todos, usando una palabra muy nicaragüense, duchos. Tener expertise en lo que estamos haciendo en cuanto a las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y no estar corriendo para ver quién nos ayuda, cuando la palabra es tan específica para cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, si se presenta una enfermedad y tal vez alguien dice: pastor, yo he estado orando y no he visto nada y sigo enferma, sigo enfermo, siga invocando el nombre del Señor, porque Dios es fiel a su palabra. Vaya conmigo, segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La promesa de Dios para su vida es un sí. Sí te lo voy a dar, sí te voy a sanar, sí voy a rescatar a tu familia, sí te voy a prosperar, sí te voy a bendecir, sí te lo voy a dar, sí, 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 sí. Aleluya para los que creen. Usted me ha escuchado hablar de esto. Es que lo tengo tan presente en mi memoria,
Puedo ver todavía la calle de tierra. Había como alguien, parece que lavaba y pasaba como un torrente de agua sucia por esa calle. Había una tarima y estaba este predicador diciendo: vengan los jóvenes. Y hay un grupo de jóvenes pasando al frente. Y él empezó a dar una palabra y promesas. Alguien podría decir es charlatanería. Todas las promesas que ese hombre dio a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Que eso es lo interesante. No es de los hombres, es de Dios. Se han cumplido en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la razón? No estoy tratando de ufanarme de nada, porque sin la misericordia de Dios no seríamos absolutamente nada. Es más, somos nada. Lo único que somos es un grupo de personas perdonadas. No somos mejor que nadie. Lo único que hemos recibido es misericordia, gracia inmerecida. ¿Por qué razón unos reciben y otros no? Porque hay personas que dicen: eso es para mi vida, y lo creen. Y otros salen diciendo: ¿quién sabe si será para mí? Voy a un lugar y Dios ha dicho: de cierto te bendeciré. Y uno llega a ese lugar y dice: será para mí. Y otro llega y dice: Señor, yo estoy parado aquí y tu palabra dice que tú abres puertas, y yo creo que esa puerta tú me la vas a abrir. Y van a intentar cerrarla, pero no lo van a lograr, porque nadie cierra lo que tú abres, y esa puerta se va a abrir. Y el otro está: ¿será que se abra? Pero otro está diciendo: me pertenece. Mi esposa me preguntó: ¿y hasta cuándo vas a orar por sanidad? Todos los días, mientras tenga vida. Podré estar en el lecho de muerte y mi último suspiro va a terminar diciendo Isaías 53:5: por su llaga recibe sanidad. No me importa cuánto tiempo va a tomar, porque en esta tierra con mis ojos veré la promesa cumplida del Señor. Y usted también, si lo puede creer, porque al que cree todo le es posible. Iglesia, dale un aplauso fuerte al Rey. Aleluya.